¿Qué busco cuando narro? En general me interesa la estética, siempre la estética. Crear una voz, una mirada. La estética es precisamente una interpretación de la realidad. Es lo que marca, a través de la forma, el modo en que yo veo el mundo. Personalmente, en poesía me he dado cuenta que me interesa la nitidez de la imagen y algo bastante desnudo, bastante claro, bastante evidente, y la intensidad de la emoción. Para mí la intensidad es muy importante. No soy minimalista para nada en este tono. A veces es un tono bastante importante, bastante enfático, ¿no? Ahora, en cuanto a narrativa, yo siento que, y también está en poesía porque es una misma cuestión, son géneros, son modalidades expresivas, pero la mirada es la misma y atraviesa todo lo que escribo. Me interesa contar historias alejándolas del realismo, pero de un modo sutil, con elementos mínimamente surrealistas, con un tono irónico, con elementos absurdos y siempre algún giro grotesco. Es decir, estoy siempre jugando también con esa tensión entre el referente y la perversión del referente, ¿no? En el proceso de la creación de la obra de arte hay una tensión que se da entre el conocimiento de la técnica, que cuesta mucho incorporarla, lleva casi una vida, y la epifanía, eso que esperamos que suceda, y hay que negociar entre esas dos instancias, ¿no? Bueno, eso a mí me ha llevado por caminos equivocados que han sido después hallazgos. A veces me apoyé demasiado en la técnica y me confié en el conocimiento previo, en el dominio, y han resultado malos textos que no han tenido lugar, no han tenido lugar en el mundo y no lo van a tener. A la inversa, cuando se comienza y no se conocen las técnicas, se confía demasiado en la epifanía, y la epifanía sola no respalda una obra. Así es que esa tensión delicada entre dos instancias es la que se juega en el momento de la creación. De todos modos, creo que el ingrediente de misterio que hay en toda creación artística es lo más interesante, ¿no? Tratamos de indagar y sabemos que vamos a llegar hasta un límite, pero que siempre va a quedar una zona vedada, que no nos permite responder el cómo, el por qué, el para qué, el modo en que surge este material que a veces nos sorprende a nosotros mismos. Y eso me resulta una de las cosas más interesantes de la creación. Casi todos los trabajos humanos están refrendados por un consenso social. Alguien estudia una carrera en la universidad y tiene que acatar una serie de normas que ya están prefijadas, estudiar una serie de contenidos, y los demás esperan, los supervisores, que uno repita y responda a ese tipo de requerimientos del modelo aprendido, de acuerdo al modelo establecido, mejor dicho. En el arte no hay ningún tipo de camino trazado previo. Las leyes las imponemos nosotras mismos en el acto de escribir, en este caso, en el acto de pintar o de hacer otro tipo de expresiones artísticas, sin tener red, sin saber. Se habla mucho de esto, ¿no? De la gratuidad del arte, que es algo que la sociedad no nos pide desde una convención, pero una sociedad sin arte es una sociedad sin voz, sin identidad.
Y esa experiencia, la experiencia de lanzarse a generar una obra, es una experiencia que, si sabemos aprovecharla, nos pone en una situación constante de humildad. Primero porque está el misterio, ese misterio que sabemos que nunca se va a agotar, nunca va a revelarse del todo. Y segundo porque somos muy pequeños, muy pequeñas frente a la magnitud de la propuesta que nos autoestablecemos al crear algo. Y siempre va a ser menor a nuestras aspiraciones. Entonces es un buen ejercicio de humildad. El arte siempre nos pone frente al conflicto del ego, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la ejecución individual. Es un buen camino. Y además siempre se dice que el ego del artista es el ego más grande que existe. Y en parte es comprensible, porque si no podemos creer en la importancia de lo que hacemos, ¿qué otra motivación tenemos para seguir haciéndolo, no? La importancia de la imagen. En teatro la imagen es fundamental porque es lo que acompaña la voz, lo que permite canalizar la voz. Los formalistas decían que la literatura era un pensamiento por imágenes y encontré hace poco, leyendo los diarios de Ricardo Piglia, que él dice que la literatura es un sueño dirigido. Pensar la literatura con relación a la imagen me parece una cuestión muy importante porque las nuevas técnicas, los nuevos descubrimientos de la neurociencia, mejor dicho, que ya sabemos que está instalado, el hemisferio izquierdo es el hemisferio de la palabra, de la lógica, de las operaciones numéricas. El hemisferio derecho es el de las imágenes, el de la música. Cuando nosotros estamos leyendo un texto, estamos decodificando las palabras y creando imágenes personales. Y ahí intervienen nuestras fantasías y nuestras proyecciones. De modo tal que en la literatura hay una combinación, una puesta en acción de los dos hemisferios cerebrales. Y eso me parece sumamente interesante. Sabemos que últimamente se está revalorizando la oralidad frente a la escritura, especialmente en un continente como Latinoamérica, que ha tenido los pueblos originarios, no hacían transmisión de su cultura a través de la escritura, sino a través de la oralidad justamente. Hay muchos autores como Walterón, pero es muy interesante pensar la oralidad porque es el comienzo de nuestra conexión con los relatos, a partir de la voz de la madre, que es la transmisora de la cultura, la que cuenta el relato, la abuela, la madre, la figura femenina generalmente. Cuando el niño o la niña empieza a tener comprensión de la palabra. En mi caso, la influencia del teatro fue decisiva, porque cuando se ve el ensayo de una obra y se empieza a trabajar el ritmo, el trabajo con la voz, el timing, fundamentalmente, eso marcó mi escritura. Cuando yo veía cómo ensayaban la voz del personaje, que era muy importante porque mis tíos tenían una formación de teatro español que le daba gran espacio al texto, a lo textual en teatro, no tanto a lo expresivo corporal. Y todas esas maneras de llevar el texto a escena fueron moldeando una manera de pensar la escritura narrativa sin darme cuenta. Lo fui incorporando naturalmente. ¿Cuáles fueron mis lecturas? Yo creo que primero todo comenzó con la oralidad. Yo vivía en un barrio de tango. Tanto es así que la esquina de mi casa tenía un nombre, era un pasaje, es decir, era una cortada
y después estaba cerrado, y lo llamaban el pasaje de la puñalada, porque antaño los cuchilleros elegían ese espacio para entablar duelos, ¿no? Y era un barrio de historias. Las personas contaban historias, la muchacha que se fue del barrio y que volvió embarazada, aquel muchacho que también se fue del barrio y terminó preso. Las historias eran historias tangueras y circulaban y eran parte de nuestra idiosincrasia barrial. Además, yo vengo de una familia de mujeres muy contadoras de historias. Mi abuela se sentaba y empezaba a contar su infancia y era muy florida para hacerlo. Mi bisabuela, a quien conocí, que murió en los años 60, cuando yo tenía 13 años, me contaba historias de las revoluciones radicales en Buenos Aires de 1890. Era una contadora estupenda. Pero creo que la persona que más me influyó a mí fue mi tía, una actriz. Mi tío se casa con una actriz y ella, yo ya tengo 8 o 9 años, y ella se quedaba los fines de semana en casa después de la función. Se quedaba casas italianas donde se comía y demás. Bueno, la cuestión es que mi tía me daba lo que entonces se llamaba el libreto, que era el texto que tenía que memorizar, generalmente para teatro o para televisión, y allí empecé a frecuentarlo sin saberlo a los grandes de la literatura nacional, ¿no? Mi tía hacía teatro de repertorio, Chekhov, Ibsen, Brecht, García Lorca, y fui leyendo, escuchando también los ensayos que se hacían. Me llevaban a los ensayos en el teatro y yo escuchaba los textos. O sea que la lectura llegó después, pero primero es la voz y la circulación de la voz a nivel social. Yo creo que ahí está. Pero además hay otra cosa que es muy interesante. Mis padres murieron cuando yo era muy chica. Cuando la gente moría en la plenitud de su vida, además eran muy bellos, muy elegantes, después las personas que los conocieron se acercaban a mí y me decían: yo conocí a tu madre, mirá, recuerdo tal anécdota, y a tu padre que solía hacer tal o cual cosa. De modo tal que en este aspecto también la circulación de historias orales comenzaron a generar una especie de matriz narrativa, evocativa, que después marcó mi escritura. La importancia de la lectura. Sí, la lectura en realidad tiene muchos beneficios. La lectura de una obra literaria, ¿no? Sea poesía, sea ficcional, nos introduce en otros mundos, nos estimula la fantasía, es un camino de encuentro con distintas proyecciones de nosotros mismos, de nosotras mismas. Pero a mí lo que me parece más interesante de la lectura ficcional y poética es precisamente la expresión de una estética, que es lo que ya dije antes. No casualmente las dictaduras han arremetido contra las expresiones artísticas y la originalidad de las obras, porque están expresando una identidad. Las sociedades se expresan a través de las obras artísticas. Y cuando una sociedad puede encontrarse y construir una identidad a partir de ese espejo que es el arte, puede crecer en todos los otros aspectos. Una obra narrativa, una obra poética, tiene la manifestación de la mirada sobre el mundo, y esa estética me hace vibrar a mí en distintos planos, porque la palabra, no, en la palabra poética, la palabra ficcional literaria, no se basa en el signo, que es unívoco,
¿no? Un árbol y el referente, sino que la palabra se convierte en símbolo y por lo tanto es polivalente. ¿Qué pasa cuando la palabra es polivalente? Se produce un despliegue de múltiples posibilidades, hay una gran ambigüedad y eso genera las posibilidades de indagación y de miradas que amplían la conciencia humana. El arte es un propulsor de la evolución de la conciencia. Y la literatura muchísimo, muchísimo. Bueno, la música también lo es, la pintura, obviamente. Pero la palabra, con ese poder que tiene la palabra, que nos acompaña desde la panza de la madre, convertida en un elemento de significación múltiple, es imprescindible y transformadora.